Todos somos únicos de una forma u otra. Todos podemos hacer cosas increíbles si nos lo proponemos. Pero también hay gente que ha hecho cosas bastante extremas y francamente extrañas, intencionadamente o por accidente. Algunas de estas cosas son tan extremas que nadie ha sido capaz de batir estos récords durante décadas. Y sinceramente, ¿por qué iban a querer hacerlo? En el vídeo de hoy, únase a nosotros para conocer a 15 personajes históricos que batieron récords increíbles. Dan Cleveland Sullivan, el pararrayos humano. Siempre se ha dicho que un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio. Bueno, supongo que nunca han oído hablar de un pararrayos. Aún así, las probabilidades de que caiga un rayo en el mismo punto más de una vez son bastante escasas. Pero, ¿alguna vez has oído hablar de una persona a la que le haya caído un rayo no solo una vez, sino en varias ocasiones? Si aún no lo ha hecho, conozca a Roy Cleveland Sullivan, o como nos gusta llamarle, el pararrayos humano. Roy no era más que un vulgar guardabosques de Virginia Occidental que adquirió notoriedad mundial al batir un récord extremadamente extraño. Roy afirma haber sido alcanzado por un rayo no solo una vez, sino en 7 ocasiones diferentes. La probabilidad de que un rayo caiga sobre una persona es de 1.000.000 entre 1. Las probabilidades de que un rayo caiga más de una vez sobre la misma persona son astronómicamente bajas. Y Roy aparentemente superó todas esas probabilidades. Lo que parece más extraño de la extrema afinidad de Roy por los rayos es que 6 de los 7 relámpagos le alcanzaron mientras trabajaba en su puesto del Parque Nacional de Shenandoah. Aunque Roy ostenta el récord oficial de ser el ser humano que más rayos ha sobrevivido, en realidad no había ningún testigo presente que presenciara estos rayos. Roy, que ha sobrevivido al paso de millones de rayos por su cuerpo, apenas presentaba hematomas ni cicatrices después de cada suceso. El primer rayo le cayó en la pierna en 1942 y le hizo perder una uña entera del pie. Entre 1942 y 1977, Roy fue golpeado en 6 ocasiones diferentes, acumulando una serie de lesiones duraderas, algunas de las cuales incluyeron la pérdida de ambas cejas, el incendio de su pelo, no una sino 2 veces, una horrible quemadura en el hombro izquierdo y quemaduras en el tobillo, el pecho y el estómago. Según Roy, el último rayo que le alcanzó en 1977 ocurrió mientras pescaba en el estanque cercano. El rayo le alcanza, le incendia la cabeza y le causa quemaduras en el pecho. Philippe Petit. El siguiente récord no se batió por accidente, sino tras una cuidadosa planificación y una atención estratégica. El francés Philippe Petit adquirió notoriedad mundial en 1970 cuando, en la mañana del 7 de agosto de 1974, realizó lo que se creía impensable y francamente imposible. En su primera visita a Nueva York, Petit construyó ilegalmente un tramo de alambre entre las torres gemelas del World Trade Center, que entonces aún estaba en construcción. Petit recorrió el tramo de cable a una altura de 300 metros por encima del suelo, sujetando una barra de equilibrio de 8 metros de longitud. El osado artista realizó su acrobacia durante 45 minutos, suspendido en el alambre, antes de que le hicieran bajar los agentes del Departamento de Policía de Nueva York. Durante su entrevista, Petit reveló que le llevó 6 años de planificación llevar a cabo su elaborado plan de caminar entre las Torres Gemelas. Había gastado toda su fortuna en la preparación y la había completado con la ayuda de un amigo que introdujo de contrabando su equipo, vestido de obrero de la construcción. Sorprendentemente, la audaz maniobra del World Trade Center no era la primera vez que Philippe Petit llevaba a cabo un truco semejante. En 1971, también caminó ilegalmente entre las torres de Notre Dame y el puente del puerto de Sydney, lo que le convirtió en el primer hombre en llevar a cabo tan audaces acrobacias. Valentina Vassilievs. Lo más probable es que el siguiente récord siga sin batirse en un futuro próximo, ya que es realmente el récord más inimaginable del mundo. Conozca a Valentina Vassilievs, la esposa de un granjero de la Rusia rural que, entre los años 1725 y 1765, tuvo la increíble cifra de 69 hijos. Valentina ostenta el récord de la madre más prolífica del mundo, al estar embarazada más de 20 años seguidos y soportar más de 27 embarazos. Valentina fue capaz de gestar 16 pares de gemelos, 7 trillizos, y dio a luz no solo a 1, sino a 4 pares de cuatrillizos. Otro dato que hace tan audaz el récord de Valentina es que la tasa de mortalidad durante el siglo XVI era increíblemente alta, pero solo perdió un par de gemelos, mientras criaba con éxito al resto de sus 67 hijos hasta la edad adulta. El marido de Valentina también comparte el récord con ella, ya que tuvo más de 84 hijos de 2 esposas, con su segunda esposa soportando 8 embarazos diferentes y 18 partos. Las noticias sobre el carácter prolífico de la familia fueron tan impresionantes que el padre fue enviado a entrevistarse con la emperatriz Catalina II en San Petersburgo, el mayor tiempo pasado en una camilla en el pasillo de un hospital. El libro Guinness de los récords ya tiene ciertas categorías de récords establecidas en sus libros, pero algunos récords se añaden específicamente debido a que algunas personas extraordinarias establecen récords extraordinarios.
Tal fue el caso de Tony Collins, un británico de 40 años que, en una sola visita al hospital, pasó al parecer más de 77 horas consecutivas tumbado en una camilla. Collins era diabético, y en aquella ocasión había contraído un virus que provocó su ingreso en el Hospital Princesa Margarita de Swindon, Inglaterra, el 24 de febrero de 2001. Al llegar al hospital, a Collins le dijeron que no había camas y que tendría que esperar a que dieran el alta a otro paciente para que le pusieran en una habitación con cama. Lo colocaron en una camilla en el pasillo del hospital, a la salida de su cuarto de baño, a las 3 de la tarde del sábado 24. Y hasta las 8:30 de la tarde del martes siguiente, no encontraron por fin una habitación libre y lo trasladaron a una cama de hospital. Según el propio hombre, durante las 77 horas que pasó en la camilla, no tuvo intimidad, le dolía la espalda y tuvo que depender de las enfermeras para que le trajeran agua con frecuencia, ya que no había ningún sitio donde colocar una jarra para beber. En otro extraño giro de los acontecimientos, cuando Guinness estaba investigando los extraños récords de Collins, cayó enfermo de nuevo y fue enviado de nuevo al Hospital Princesa Margarita. Esta vez, permaneció en la camilla durante algo menos de 60 horas, lo que no es tanto tiempo como la primera vez, pero sigue siendo una espera increíblemente larga en cualquier situación. Collins culpó a la terrible naturaleza del NHS inglés, de la falta de atención adecuada y de instalaciones médicas inadecuadas, y predijo que su récord se batiría con bastante frecuencia, ya que el estado en el departamento médico era de completo desorden. Sorprendentemente, sus predicciones se cumplieron cuando, en marzo de 2013, un hombre de 62 años llamado Herbert Edwards fue ingresado en otro hospital de Swindon y, al parecer, tuvo que esperar en una camilla un total de 144 horas antes de que le asignaran finalmente una cama de hospital. Sin embargo, Edwards no batió el récord de 77 horas de Collins, ya que se le mantuvo en un área designada y no en un simple pasillo. Robert Q. Se trata de otro récord no establecido por accidente, sino como resultado de la glotonería y la adicción. Robert Q batió por primera vez el récord mundial de persona viva más pesada, que pesaba la friolera de 900 kilos. Robert no solo ostentaba el título del ser humano vivo más pesado del momento, sino que también estableció otro récord como el ser humano con la circunferencia más grande. Debido a su peso extremo, el tamaño del cuerpo de Robert era increíblemente grande, y en consecuencia, su circunferencia corporal superaba con creces los 280 centímetros, casi 4 veces la media humana. Aunque al parecer se esforzó por reducir su increíble peso, Robert no vivió más allá de los 32 años. Pero ese récord fue batido por John Bower Minnock, que subió un peldaño más al pesar más de 1,400 libras en su mejor momento, lo que le convirtió en el ser humano más pesado jamás registrado. Debido a su peso extremo, Robert desarrolló varios problemas congénitos, como insuficiencia cardíaca y respiratoria, que le llevaron al hospital. Su transporte fue extremadamente difícil, ya que se necesitaron más de 13 bomberos y una camilla especial para trasladarlo desde su casa hasta el hospital, donde pasó 28 meses. Durante su estancia en el hospital, logró perder más de 1,5 kilos de peso. Pero eso no pareció ayudar a su caso, ya que no vivió más allá de su 42 cumpleaños. Charles Osborne estableció uno de los récords más extraños de la historia, que difícilmente podrá batirse ni siquiera hoy. Osborne era un granjero normal y corriente, y mientras trabajaba en 1922, sufrió una caída bastante mundana que no le causó ninguna lesión, pero le provocó un hipo incontrolable. Esto no suena muy raro, ya que podría parecer un caso leve de hipo, que lo sería si no se tuviera en cuenta que el hipo de Osborne no duró solo unos minutos, sino que duró más de 68 años consecutivos. Al principio se observó que Osborne tenía hipo casi 40 veces por minuto, pero con el paso de los años pareció nivelarse hasta unas 20 veces por minuto, aunque seguía siendo constante e inflexible. Según algunos médicos que examinaron a Osborne, se cree que su caída pudo causarle algún tipo de lesión neurológica, o podría haber resultado en una fractura de costilla que podría haber dañado su diafragma. Sea como fuere, el resultado fue un hipo que duró décadas, y en total se calcula que Osborne tuvo hipo más de 430 millones de veces a lo largo de sus 97 años de vida. Osborne visitó a cientos de médicos y recibió miles de cartas que afirmaban tener curas para el hipo irreductible, pero ninguna de ellas resultó eficaz. Sorprendentemente, unos meses antes de su fallecimiento en 1991, el hipo cesó de repente, dándole una sensación de libertad que no había sentido en más de 68 años. Aunque esto pueda parecer un calvario extrusivo, Osborne siempre reiteró que vivió una vida feliz y plena, y el hipo se convirtió en una especie de segunda naturaleza para él hasta su fallecimiento. Saro Ege, la persona más anciana de la historia. El turco Saro Ege ha batido el récord de la persona más anciana de la historia, con 170 años. La edad de Ege sigue siendo controvertida a día de hoy, pero los turcos afirman que nació el 16 de febrero de 1764 y falleció en 1934. Mucho antes de morir, a principios de los 90,
Se rumoreaba que era la persona más vieja del mundo, hasta el punto de que la noticia de su asombrosa edad dio la vuelta al mundo. A raíz de ello, un equipo de investigación estadounidense voló a Turquía para investigar las afirmaciones de Ege, y tras su muerte, sus restos fueron sometidos a análisis forenses. Aunque no se pudo confirmar la edad exacta de Ege, se llegó a la conclusión de que vivió bastante más de 100 años, pero aún quedaba la duda de si, en realidad, vivió hasta los 170. El equipo llegó a la conclusión de que, independientemente de lo cuestionable de la edad de Ege, muy posiblemente podría haber sido la persona más vieja que jamás haya vivido, y con razón. Oficialmente, el récord de la persona de mayor edad corresponde a la francesa Jeannette Calment, que vivió hasta la madura edad de 122 años. Aunque Saro Ege parece haber vivido más, su edad nunca fue realmente confirmada, y su récord sigue sin ser oficial. Jesse Owens. Hasta ahora ha habido muchos récords no oficiales, pero en el caso de Jesse Owens, sus récords se establecieron y confirmaron pero nunca se reconocieron públicamente. Jesse Owens fue el afroamericano que estableció la asombrosa cifra de 5 récords mundiales en menos de 45 minutos. En mayo de 1935, Jesse Owens sprintó en los 100 metros lisos en solo 3 segundos, y solo 10 minutos después, batió el récord de salto de longitud con 8 metros y 13 pulgadas. Pero eso no fue todo. Solo 20 minutos después, corrió los 200 metros lisos en menos de 23 segundos, y el mismo día sprintó los 200 metros vallas en solo 22,6 segundos, ganando el oro en las 4 pruebas. Por su deportividad estelar y su increíble habilidad, Owens fue seleccionado para competir en los 1936 Juegos Olímpicos, que se celebraron en Berlín. Llegó a ganar 4 medallas de oro, pero lamentablemente sus logros no recibieron mucha atención de los medios de comunicación. Como era afroamericano, no se le prestaba mucha atención en los 1930, Alemania y Estados Unidos tampoco era muy diferente. Owens ganó el mayor número de récords de oro para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1936, pero ni siquiera fue reconocido por el presidente Roosevelt, ya que temía perder votantes para su próxima campaña presidencial. Los récords de Owens se mantuvieron invictos durante casi 25 años, y consolidaron su lugar no solo en la historia del deporte, sino en la del movimiento afroamericano en Estados Unidos. Rudolph Caracciolo. Mientras que algunos discos son extraños y raros, otros son bastante sencillos y tan atrevidos que permanecen intactos durante décadas. Uno de esos récords lo estableció el piloto alemán Rudolph Caracciolo, que se convirtió en la mejor y más rápida leyenda del automovilismo de competición de la historia. Compitiendo en lo que se considera la versión precursora de la Fórmula 1 actual, Rudolph compitió en el Campeonato Europeo de Pilotos, donde estableció un récord mundial excepcional. Pilotando para Mercedes en la carrera, Rudolph llegó a establecer un increíble récord de velocidad de 430 km/h, además de establecer un récord absoluto de velocidad en una carretera pública. Posteriormente estableció otros récords de carreras, pero su récord en carretera pública permaneció imbatido durante casi 80 años, antes de que finalmente la rompiera Nicholas Lillian en 2017 en un camión de carretera cerrada en EEUU. Los más y mayores cálculos renales. El siguiente récord se batió sin querer, y de haber tenido la oportunidad, nunca se habría batido. Dhanraj Wadley, un comerciante indio de 45 años, llevaba más de 6 meses sufriendo dolores abdominales. Tras una visita al médico, se determinó que Wadley tenía un caso agudo de cálculos renales. Tras una intervención quirúrgica de 4 horas, el médico extrajo miles de cálculos renales de calcio y fosfato de entre 0,5 y 2,5 cm de grosor, todos los cuales fueron extraídos del riñón izquierdo de Wadley. Asombrados por la enorme cantidad de cálculos renales extraídos, el médico y su equipo tardaron más de un mes en contarlos todos. En total, más de 170,000 partículas individuales de cálculos renales. Wadley había batido con éxito el récord mundial anterior de 14,0 cálculos extraídos a un solo paciente. Sorprendentemente, el poseedor del récord de mayor extracción de cálculos renales de un solo paciente también era de la India y se llamaba Vilas Guh. Guh era agente de la policía de Bombay, y en febrero de 2014 le extrajeron un cálculo renal del riñón izquierdo, que medía más de 13 centímetros de diámetro. Esto es astronómicamente enorme, ya que los cálculos renales más grandes no suelen medir más de 9 centímetros, que es el tamaño de una pelota de béisbol media. Tsutomu Yamagachi, el superviviente. El siguiente récord es el que todo el mundo espera que nunca se supere, ya que se estableció en circunstancias trágicas. Cuando Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima, en 1945, más de 100,000 personas perdieron la vida instantáneamente, o como consecuencia de la exposición a la radiación. 2 días después de que Little Boy devastara Hiroshima, una segunda bomba llamada Fat Boy fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki, y la explosión causó la muerte de más de 50,000 personas, la mayoría de las cuales perdieron la vida casi instantáneamente. Pero sorprendentemente, un hombre fue testigo de ambos casos y de alguna manera sobrevivió ileso. Tsutomu Yamagachi se encontraba en Hiroshima en viaje de negocios cuando cayó la primera bomba y sorprendentemente sobrevivió. Al día siguiente decidió regresar a Nagasaki, su ciudad natal,
para presenciar la segunda bomba un día después. Afortunadamente, sobrevivió a ambas explosiones, lo que según la mayoría le hace doblemente desafortunado por el trauma que presenció, o el doble de afortunado por sobrevivir cuando otros miles no lo hicieron. De algún modo, no solo sobrevivió al bombardeo, sino también a la guerra y al siglo, llegando a la avanzada edad de 93 años antes de fallecer en 2010. Ashrita Furman, plusmarquista mundial. Hay gente que bate récords, y hay un tipo cuya misión en la vida es ganar tantos récords como pueda. Te presentamos a Ashrita Furman, un hombre al que no le interesa batir un solo récord, sino que la misión de su vida es batir tantos récords como pueda durante todo el tiempo que pueda. Es el mejor batidor de récords del mundo y ha logrado batir más de 600 récords en 30 años. Aunque algunos de sus récords han sido batidos por otros, él sigue ocupando su lugar con más de 200 récords actualmente a su nombre. Sorprendentemente, el libro Guinness de los Récords creó una categoría específica para Furman como máximo batidor de récords del mundo. Furman inició su carrera batiendo su primer récord al completar 27 saltos de tijera en menos de 6 horas y 45 minutos. También batió otros récords, como el de una máquina de equilibrio con una llaga en la barbilla, el de más flechas rotas con el cuello en un minuto y el de más antorchas encendidas y apagadas en un minuto, por mencionar solo algunos. Como es tan famoso por batir récords, es muy poco probable que nadie se acerque nunca a batir los que él ha batido. Se rumorea que el libro Guinness de los Récords tiene una línea dedicada a Furman cada vez que llama para solicitar espectadores en su intento de batir otro récord. Most Bones Broken. Bones Broken. El siguiente récord se consiguió por accidente, pero algunos dirían que se ha mantenido como parte de la inquebrantable pasión de su poseedor por un deporte. Robert Craig Knebel es un temerario del motociclismo rampa a rampa y había superado con éxito más de 150 obstáculos en su carrera. A lo largo de su dilatada carrera, sufrió importantes accidentes y choques en más de 18 de sus saltos, que le provocaron más de 433 fracturas repartidas en 35 huesos. Craig ostenta actualmente el récord mundial de fracturas en el cuerpo humano, algunas de las cuales incluyen fracturas en la mandíbula, ambas clavículas, ambos brazos y muñecas, el esternón, la espalda y todas y cada una de las costillas. También se rompió el tobillo 5 veces, se aplastó el coxis, se dislocó la cadera izquierda y se aplastó y rompió la pelvis en 3 lugares diferentes. De alguna manera parece que Craig es propenso a los accidentes que resultan en fracturas. Uno de los rasguños más destacados se produjo en febrero de 1966, cuando intentó saltar una motocicleta a toda velocidad y abrirse de piernas. Pero saltó demasiado tarde y fue golpeado en la pelvis, lo que le hizo girar más de 45 pies en el aire y aterrizar de bruces en el suelo. Su peor accidente, según él mismo, ocurrió en diciembre de 1967, cuando intentó pasar por encima de las fuentes del Caesars Palace de Los Ángeles. Con su moto, logró pasar por encima de la fuente, pero se quedó corto en la pista de aterrizaje. El resultado fue que cayó sobre su motocicleta y derrapó por el aparcamiento. Sufrió múltiples fracturas en el tobillo, la pelvis, la cadera y las piernas, y una conmoción cerebral masiva que le mantuvo en coma durante un mes. Pero sorprendentemente, su afinidad por las caídas no cesó tras su jubilación, ya que sufrió una pequeña caída en un campo de golf que le hizo necesitar una prótesis de cadera. Hacia el final de su vida, dependió en gran medida de la morfina para suprimir bien su dolor hasta que falleció en noviembre de 2007 a causa de una fibrosis pulmonar. Mayor distancia recorrida en un accidente de tráfico. Este es un récord que nadie querría batir, y dado que se estableció por pura casualidad, el desafortunado poseedor de este récord es Matthew McKnight, y el peor día de su vida le llevó a la fama. El 26 de octubre de 2001, Matthew intentaba ayudar a las víctimas de un accidente en una autopista al este de Pittsburgh, Pensilvania, cuando fue atropellado por un coche que iba a 70 kilómetros por hora. Matthew salió despedido por la autopista, lo que le causó 2 hombros rotos y dislocados, una pierna rota, una fractura de pelvis y una fractura de coxis. Estuvo ingresado en el hospital más de 2 semanas y tuvo que someterse a 3 meses de intensa fisioterapia antes de poder volver al trabajo. Aunque Matthew es paramédico y combatiente voluntario, no estaba de servicio el día que intentó ayudar a las víctimas del accidente, lo que le situó en el lugar de su propio accidente. El médico que atendió a Matthew, el Dr. Eric Brader, presentó la documentación al libro Guinness de los Récords, y el propio Matthew no sabía que las circunstancias de su accidente habían batido un récord mundial, el más difícil de matar. Este último récord es tan controvertido y prohibido que ni siquiera el libro Guinness de los Récords tiene una categoría oficial para evitar que la gente lo complete. El récord mundial de la persona más difícil de matar es para Michael Malloy, inmigrante irlandés de 50 años. Malloy vivía en 1993 y era un bombero jubilado que en ese momento era un alcohólico sin hogar. 5 de sus amigos urdieron un artero plan para colocarle 3 seguros de vida distintos y asesinarle después para cobrar las pólizas.
Uno de los conspiradores era propietario de un bar, y como parte de su plan, le dio al dinero una cuenta ilimitada con la esperanza de que bebiera hasta morir. Pero aunque Malloy se pasó todo el día en el bar bebiendo hasta emborracharse, seguía vivito y coleando. Frustrados, urdieron un plan para sustituir el whisky de Malloy por anticongelante, y tras beber 6 tragos de anticongelante, Malloy se desmayó en el suelo desnudo, pero seguía vivo. Pasó una semana entera y a Malloy solo le sirvieron anticongelante. Y estaba demasiado borracho para notar la diferencia, pero siguió vivo. Como el anticongelante no funcionaba, lo sustituyeron por aguarrás, que suele ser venenoso si se consume en cantidades excesivas. Pero de alguna manera eso no hizo el truco tampoco, y al día siguiente fue directamente veneno para ratas. Mezclaron el veneno para ratas con sardinas para Malloy, y en lugar de morir, volvió a por más. Pasando a otras tácticas, en una fría noche neoyorquina con temperaturas por debajo de los 25 grados negativos, dejaron a un Malloy borracho en la nieve y le echaron agua en el pecho con la esperanza de que muriera congelado. Eso tampoco funcionó, así que uno de los conspiradores pasó a la fuerza bruta, embistiendo a Malloy con su taxi y procediendo a pasar por encima de su cuerpo como medida de seguridad. Eso envió a Malloy al hospital, pero, por desgracia para ellos, le dieron el alta al cabo de 2 semanas y su primera parada fue el bar de su amigo. Finalmente, llegaron a medidas extremas. Colocaron una manguera de goma en la boca de Malloy y la conectaron a una salida de gas. Pasó más de 1 hora antes de que Malloy finalmente estirara la pata. Por desgracia para los conspiradores, discreparon tanto sobre cómo cobrar el dinero del seguro que se avisó a la policía y fueron detenidos. Fueron juzgados y condenados a muerte en la silla eléctrica. Todos murieron a los pocos segundos de ser electrocutados.